Ay, gracias a ti, de verdad estoy muy emocionada de compartir contigo y con toda la audiencia este espacio. Bueno, pues doctora María José, yo les estaba explicando un poquito a los oyentes porque previo a tenerla usted al aire, habíamos hablado nosotras sobre la importancia de la psicología sistémica, porque yo tenía la duda de cuando uno tiene problemas con alguien en la familia, ¿cómo hace ir y a qué especialista es el que tiene uno que ir? Porque psicólogos hay muchos, psiquiatras también, terapeutas, pero ¿por qué debe ser exactamente un psicólogo sistémico el que nos ayude a reintegrar y a unificar nuestra familia? Pues mira, lo que pasa es que dentro del enfoque sistémico, nosotros lo que hacemos es ver a la persona como el producto o como el compilado de todo un universo de vínculos que están en su familia inmediata y en su familia más lejana. Es decir, toda la familia, abuelos, tíos, bisabuelos, primos, los que tú sabes y los que no sabes, porque muchas veces en las familias pues hay personas que no han sido incluidas dentro del sistema, pero que de una u otra forma te arman todo tu mapa emocional. No solo es un ADN genético, sino un ADN emocional. Por eso cuando tú vas a terapia y te atiende una persona que trabaje bajo este enfoque, lo que va a hacer es ver cómo tu vida es producto de muchas historias, legados familiares que vienen de forma muy inconsciente, y ahí tú los vas a poder ver, los vas a poder trabajar y vas a poder mirar eso en qué influye en tu vida, con qué te quieres quedar y qué no quieres tú seguir replicando de forma inconsciente. En ese sentido, tú vas a la raíz y a la construcción de tu historia, que está siempre en tu grupo familiar completo, no solamente en tu papá y en tu mamá, sino en los abuelos, los tíos, los primos y, como te digo, toda esa familia de la que tienes conocimiento y de la que no, hasta de pronto hermanos que no nacieron y tú no sabías. Hay mucho en el tejido familiar que realmente es importante conocerlo para poder tú realmente hacer tu historia desde ahí y sanar desde ahí y entender conductas tuyas que a lo mejor dices, ¿de dónde viene esto? Cuando ves, entiendes y puedes resolver lo que no has resuelto de pronto dentro de otro enfoque que solo se centra en la conducta, pero no en el origen de esta. Doctora, algo que me causa a mí mucha curiosidad es que la mayoría de relaciones que se empiezan a dañar o que nunca se consolidan muy bien son las de los hermanos. ¿Cómo iniciar el diálogo con un hermano? Puede ser que sea un medio hermano, como usted lo decía, muchas veces tenemos un medio hermano que no es muy cercano a nosotros, o un hermano con el que discutimos en cierta época y que no le hemos hablado y que en esta Navidad no le hemos dicho Feliz Navidad. ¿Cómo iniciar ese diálogo para que llegue el Año Nuevo y de pronto esa relación vuelva a confortarse? Pues yo te daría como un piso un poquito teórico desde este enfoque sistémico que para mí ha sido de verdad maravilloso, tanto en terapia como a nivel personal, y es entender que todos en la familia tienen un lugar. O sea, hay un principio sistémico muy importante que es el de la inclusión, y es decir, todo el mundo tiene un lugar en la familia. Todos los que pertenecen a ese apellido tienen un lugar en la familia. Cuando tratamos de excluir a alguna persona por alguna razón, lo que estamos haciendo es que ese sistema, de alguna forma, en algún momento y con algún miembro, va a tender a incluir a ese miembro que se salió del sistema. Entonces, lo primero que yo te diría es hacer como una revisión muy profunda desde ti, por qué, o desde la persona que le cuesta hablar con ese hermano o esa relación, desde ti, ¿qué se está moviendo ahí? O sea, ¿cuál es mi rabia? Muchas veces decimos, es que esto no es mío, no es mi problema, ¿de dónde viene? Si uno empieza a mirar las historias familiares, probablemente ahí está el origen. Entonces, pues aprovechando esta época que tiene como un abono tan bonito a nivel emocional en términos de la nostalgia, es decir, como ese anhelo de pasado que nos trae tantas vivencias familiares que son la esencia de tu historia, lo que estamos hablando desde el tema sistémico, yo le diría a ese hermano, mira, en aras de seguir construyendo una historia bonita y de tener un panorama completo de mi vida, te invito a ti a dialogar conmigo para ver qué es lo que nos pasa. Ahí, digamos que yo rescato mucho este momento de Navidad y de cierre de año como un ritual bonito que nos da, por un lado, todo este anhelo de pasado,
que nos mueve mucho nuestras fibras más profundas, nuestras sensaciones en esta época siempre están muy a flor de piel, y es un momento de mundo interior muy potente, porque allí tú desatas como todo lo que eras cuando chiquito, te haces como un viaje al pasado, no solo en los recuerdos bonitos, sino también en aquellos que no son tan bonitos y que vienen cargados de tristeza o de amargura, y desde ahí los puedes traer, y ahora desde que eres adulta en este momento presente, pues volverlos y editarlos. ¿Desde qué? Desde la reconciliación finalmente y la empatía, que finalmente es lo que la Navidad promulga, ¿no? Tener como ese corazón abierto y dispuesto a sanar, a perdonar, a mirar las cosas diferentes. Cuando hablabas de perdonar, a mí me gusta mucho una definición que da la doctora Marian Rojas. Es una psiquiatra que pues está muy nombrada en redes y yo sé que muchos la han escuchado, y ella dice que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Es como recordar esa historia ya sin que te duela y poderla transformar desde una actitud diferente, y es justo lo que podrías tú o podrían todos tener la oportunidad Navidad de cambiar ese rencor por de pronto una reconciliación cargada más de amor y oxitocina y positivismo y dopamina, más que ese cortisol que nos hace a nosotros ya también como a nivel cerebral tener como esa predisposición ante una situación y no nos deja avanzar. Mire, doctora, aquí nos escriben nuestros oyentes, ellos a la línea de WhatsApp nos escriben. Pregúntale a la doctora cómo solucionar una situación con dos familiares que se comparan con sus hijas, es decir, las primas, que no tienen discapacidad psicosocial y uno se siente incómodo. Uh-huh. Yo soy muy amiga de algo. Mira que en esta época no lo hacemos tan espontáneamente, pero en la vida diaria no, y es comunicarse en realidad, es decir lo que yo siento. Yo creo que entre más permeadas sean las relaciones a nivel de comunicación, mejor. No con esto quiero decir que vamos a llegar a un buen término en todas las conversaciones que se tengan, pero siento que las conversaciones incómodas, difíciles desde algún punto de vista para las personas, miembros de una familia, se deben tener. Y yo en ese momento lo que haría es sentarme y conversar y decir, mira, yo siento esto. Frente a esta situación, yo siento una comparación que me hace sentir incómoda. Muchas veces tenemos de pronto en nuestro deber ser y en nuestro imaginario que si somos miembros de una familia tenemos que ser todo el tiempo paz y amor y todo el tiempo estar como en un modo que no permita la discordia, el desacuerdo o el sentirnos incómodos, y no hay relación posible en ese sentido. O sea, todas las relaciones en algún momento deben tener un desacuerdo, una discordia o un sentimiento incómodo. El tema es que lo hablemos, y lo hablemos de una manera en que lo comuniquemos y no sea un poco hablarlo para acabar al otro, sino hablarlo desde la empatía. O sea, te voy a abrir mi corazón y te voy a decir que me siento muy mal porque me están comparando permanentemente y es como si yo no tuviera valor. Eso por un lado, tendría esa conversación. Pero mira que es súper interesante en este momento de Navidad también hacer un viaje no solo al pasado y al afuera, sino al adentro, y mirar qué heridas son las que a ti se te despiertan cuando te comparan. ¿Por qué te da tanta rabia cuando te comparan? Hay inseguridad en ti, hay una historia personal de pronto de la niñez donde no me validaban tanto, hay una sensación de que yo no tengo tanto valor como para estar dudando de mí frente a otro. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo que competir con otro? ¿Por qué alguien tiene que ser mi rival y no de pronto alguien a quien yo admire y diga simplemente, oye, sí, la prima es supremamente bonita, incluso más linda que yo, y ya, no pasa nada, pero hay algo interno que a ti no te deja? Entonces eso también sería lo que yo invitaría a ese oyente a revisar. Mire, doctora, que aquí nos está escribiendo un oyente y nos dice, tengo un hermano que me quitó a mi pareja, ¿cómo puedo hacer para perdonarlo?
Ahí está, esas son las situaciones, yo hablo difíciles, ¿sabes? Porque pues son situaciones que dan mucho dolor. O sea, el que te quiten a alguien que es supremamente significativo para ti, genera en ti mucha rabia y mucha tristeza. Y en ese sentido te cuestiona al nivel más profundo, porque en el fondo también dices, ¿por qué se fue con otro? Porque es mejor que yo, y encima alguien, sangre de mi sangre, pues es un tema de lealtad muy fuerte. Pero allí yo soy muy, muy, muy amiga de tomar la teoría sistémica tal cual viene, y es hacer responsable de los actos a quien debe serlo. O sea, yo le diría a ese hermano, te hago responsable del dolor que me causaste, no estuvo bien lo que pasó, pero aún así eres mi hermano y quiero hablar contigo de esto y quiero decirte lo que me dolió, poner ese dolor en ti, poner esa sensación de no fue justo conmigo, porque en realidad pues no lo fue, pero quiero entender para poder dar un paso adelante y priorizar ese vínculo de hermanos por encima de la situación dolorosa que viví ante esta situación. Entonces lo haría él responsable, daría la responsabilidad de mi dolor, pero también abriría una puerta hacia el perdón. ¿Se va a tardar un poquito? Claro, hay que sanar ese corazón, y es una situación fuerte, dura, y como te digo, aceptar cuando a uno lo ponen a un lado y lo cambian, por decirlo entre comillas, por alguien, es muy fuerte a nivel emocional e interno. Entonces también volvería a invitar a este oyente a hacer un viaje interno también, a ver qué es lo que hay allí, cuál es la rivalidad, cuál es el miedo, cuál es la herida que a mí se me está reavivando con esta situación real y difícil. No quito valor en ningún momento a la dura situación que me están planteando, pero desde ahí lo manejaría. Doctora, qué complicado, porque acá estábamos comentando con Camila. Sí. Imagínese usted, le quitan la pareja y fuera de eso uno después tiene que ir a la fiesta navideña con su novia, pero que ya no es su novia y que ahora es la nueva novia del hermano. Complicadísimo. Ahí es cuando ya hablo un poco que necesitan terapia, ¿no? También. Sí, podría buscarse un espacio donde alguien que ayude realmente a cerrar esas heridas. Y sabes que hay otra cosa que tenemos mucho en el imaginario, y es, pase lo que pase, tenemos que sacar adelante la relación, la familia unida, ok. También poner un límite y poner distancia está bien. O sea, si para esta persona, después de trabajarlo, después de elaborarlo para ella principalmente, para la persona, y decide, no, miren, esto me supera y yo voy a evitar estar ahí, lo puede hablar con su grupo familiar y puede poner un límite sano en ese sentido y decir, ok, yo traté hasta aquí, pero entiéndanme también que para mí esto es muy doloroso y lo voy a evitar. Entonces, en ciertas situaciones familiares, pues no quiero estar. Y el grupo familiar también lo debe así respetar. El tema, ¿sabes cuál es lo grave, Camila y Carolina? Es cuando uno no permea estas sensaciones y estas emociones, porque son difíciles de hablar. Entonces uno las calla, entonces uno se llena de rabia y de rencor y se lo traga, y después, por una u otro lado, sale en una situación familiar que nada que ver, algo que grita lo que no se habló. O, como hablaban ayer también, el cuerpo, tú sabes que grita lo que la mente y la voz no hablan. Entonces, por un lado o por otro, esta situación se tiene que enfrentar. Pues sí, ese es mi libro, ¿no? El cuerpo grita lo que las emociones callan. Ayer oí eso, me encantó, y tengo que comprarme ese libro para leerlo, claro que sí. Mira, María José, hay otra cosa acá que nos preguntan. Tenemos muchísimas preguntas de los oyentes, nos escriben por WhatsApp. ¿Cómo hago para controlar la rebeldía y la antipatía en los jóvenes adolescentes? Bueno, pues ahí entramos en una cosa muy en un tema que este oyente nos toca muy importante, y es el tema del control, ¿no? Siempre pensamos como,
ok, todos tenemos que estar bajo unas normas, tenemos que los adultos controlar y a las conductas a los adolescentes y a los niños, y pues resulta que eso la verdad ya está pues bastante revaluado, ¿no? Porque nosotros control sobre la vida de otro ser humano, control como tal, pues no tenemos. Podemos guiar, podemos modelar, podemos entender por qué esa rebeldía, debemos entender en qué momento del desarrollo están y que muchas de esas conductas de los adolescentes pues son fruto de un cerebro y de unas emociones inmaduras y adolescentes que están en proceso. Digamos que ese para mí ha sido un gran cambio en todo lo que tiene que ver con emociones y psicología. Ya se habla de todo tiene un proceso, todos son situaciones de aprendizaje que el adulto lógicamente tiene que corregir y modelar y pues en ese caso tocaría hacerlo. Pero miren que si uno escucha a los adolescentes primero, antes de pegar el regaño, ellos también lo escuchan a uno de otra manera. Siento que validar lo que un cerebro adolescente y unas emociones adolescentes están vivenciando frente a un grupo familiar y luego guiarlas. Por favor, no me van a entender que soy de la corriente de que hagan lo que quieran, como quieran, porque no lo soy. Pero sí soy amiga de validar lo que sienten los niños y los adolescentes desde su edad. Y soy amiga que desde mi posición de adulto lo pueda modelar y corregir para que sea favorable para él en principio, para que todo ese neocórtex se llene también de buenas referencias y de pautas sociales que sean las que identifican mi grupo familiar. Pero yo no puedo esperar que eso se dé mágicamente o que venga ya hecho, ¿sí? ¿Me explico? Yo tendría una conversación muy de la mano de la validación de lo que está viviendo y también de nutrirle allí donde está todo el tema de valores, un referente para que este adolescente se comporte de otra manera, ¿sí? Y daría oportunidades para aprender. ¿Qué hacemos? Antes nos daban un límite tan fuerte, incluso físico, que quedábamos era muertos de miedo y por eso no expresábamos muchas cosas. Ahora se entiende que va a haber muchas fallas y muchos errores hasta que cuando adultos ya nos portemos como nuestro grupo familiar quiere, en el sentido de, ok, esta familia la identifican las personas educadas, las personas empáticas, las personas que hablan en vez de gritar, todo eso se va enseñando. Con la doctora María José Barrios hablando sobre cómo arreglar los problemas familiares, sobre todo en estas fechas de Navidad, para que nuestras Navidades y nuestras festividades sean mucho más sanas. Barrios, doctora, aquí un oyente nos dice, no me voy bien, una oyente, con el esposo de mi hermana y ello me distanció totalmente de ella. ¿Qué se puede hacer en ese tipo de casos? Claro, y es que ahí, sabes que yo tenía pensado cómo hacer mucho énfasis en que en la comunicación, el diálogo, no es solo con tu familia de origen, la familia escogida tiene el mismo peso que tu familia. Allí es lo primero que uno tiene que entender. Uno escogió una familia con la cual debe llevar unas relaciones sanas. Yo no hablo de relaciones perfectas ni de relaciones felices totalmente porque, como te digo, insisto, no existen. Lo que existe es un grupo familiar que te permita hablar y decir cuál es la diferencia, en dónde está el punto. Las personas tienen que hacer uso de su capacidad de expresión verbal de sus emociones, de las cómodas y de las incómodas. Siempre debemos como adultos abrir espacios de diálogo donde yo pueda entender qué es lo que el otro está generando en mí y qué es lo que yo estoy generando en el otro. Ese es otro tema también, Camila y Carolina, que es difícil entender y es que tendemos a ver las cosas desde me hicieron, el otro tuvo que ver, qué fue lo que el otro generó en mí, qué me está haciendo, pero y yo, que soy el 50% de esa relación, allí me reviso y pienso también cuál fue mi parte en esa relación de dos. Esa doble vía a veces se nos olvida. Entonces yo diría que
que las cosas se deben hablar por más duras que sean. Hay que preparar el terreno, lógicamente una conversación a secas y fría pues no puede llegar a buen puerto, pero si uno realmente, y ahí hago uso de la Navidad y de todo esta apertura de corazón, que no es más que tener como tu posición abierta a escuchar la de otro. Ahí en ese terreno yo me sentaría y diría, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? O sea, dime qué es lo que te da rabia de mí, qué es lo que despierto yo en ti y yo te digo qué despiertas tú en mí, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y si no se puede llegar a un acuerdo, pues decir, ok, hasta acá llegamos, vamos a llevar un poco esto cordialmente, pero ya sabemos que hay cosas irreconciliables que no nos van a llevar a ningún lado, pero igual somos parte de un grupo familiar, para que el grupo familiar incluya y no excluya, porque vuelvo y digo, cuando todo se tapa y no se habla, esas emociones fluyen por todo el grupo, incluso las generaciones que vienen. Y esas cosas que no se resolvieron en un escalón de generación van a pasar a otra. Entonces, en aras de permear un sistema para que sea más saludable, yo tendría esa conversación desde ahí, desde lo que te estoy diciendo. Está Dari en la línea. ¿Cuál es su pregunta para la doctora? Sí, mira, es un pequeño caso, voy a tratar de ser breve. Pues yo tengo un conflicto con mi papá. Él siempre ha sido una persona maltratadora, machista y nunca nos apoyó, ni económicamente ni emocionalmente. E igual con mi mamá. Por circunstancias de la vida yo vivo en ese momento con él. ¿Qué pasa? Él tiene un inmueble, yo le ayudé a arrendar y los inquilinos se portaron mal y hubo una agresión verbal sobre mí. Y mi papá pues me maltrata a mí. Hay una violencia psicológica, tanto del inquilino como mi papá. Eso para mí pues ha sido muy doloroso. Incluso yo contacté algunas líneas del Estado y pues todo el mundo que lo denuncie, y bueno, en fin. ¿Qué pasa? Él pues yo le hice el comentario que el inquilino me trató mal. Él pues entiendo que pues cambió peor la actitud, en el sentido que empezó a decirme groserías, que era una no sé cuántas, inventó que yo le había robado dinero, cuando eso nunca es cierto. Empezó a cerrar todas las cosas y todos los días me hostigaba, hasta que llegó un punto que yo tampoco aguanté. Como yo tenía el contacto con la línea de la alcaldía, llamé, no me ayudaron, pues terminé llamando a la policía. La policía pues realmente no me apoyó como mujer, sino a él. Y pues en ese momento él se fue para Casillas, allá a pasar sus fiestas navideñas, y es una situación incómoda de mí, no sé cómo manejarla, cómo llegar a una reconciliación, aparte de que él tiene 7, 8 hijos y yo soy una persona soltera sin hijos. Esa presión familiar sobre mí, porque de todas maneras es mi papá, es nuestro papá, entonces hace que pues para mí sea más dura la situación y me afecte más emocionalmente. Claro, lo entiendo y lo entiendo muy bien porque tu figura cuidadora, pues los principales que son papá y mamá o las figuras sustitutas de estos, pues cuando hay un maltrato, uno como hijo no logra entender cómo la persona que me cuida también puede ser una persona que me agreda. ¿Sabes? Esa dualidad es súper difícil de elaborar a nivel emocional. Entonces, lo primero para ti, pues, es tener muy consciente que el responsable, digamos, de ese maltrato es tu papá. O sea, tú no tienes que ver ahí. A ti te ha debido cuidar y no maltratar. Poner eso, digamos, muy claro en tu mente y en tu corazón y en tu parte emocional, porque generalmente cuando hay maltrato termina el maltratado pensando, ok, yo esto hasta me lo gané porque no debo ser tan chévere o hago algo siempre mal y por eso me terminan maltratando, o finalmente se termina refiriendo a nivel personal esa culpa, a nivel de culpa, lo que ocurre con una figura cuidadora que maltrata. Entonces, lo primero es que tú en tu cabeza tengas muy consciente que el responsable de esta situación es tu papá. Ahora, algo que ayuda mucho a sanar, ¿sí? Aparte de todo el tema legal que me estás comentando, pues que claramente ese lo harás como tú lo consideres, y digamos que ahí no va tanto mi experticia, pero a nivel emocional, cerrar esa herida tan honda que te digo del que me ha debido cuidar, me maltrató, tendrías que pensar
él debe tener una historia súper difícil también y por eso hace lo que hace. No lo justifica, ojo, no lo justifica, nada justifica un maltrato hacia un hijo, pero desde ti también entender que probablemente él y hacia arriba alguna línea pendiente a nivel emocional de maltrato, de exclusión, algo debe tener por lo cual tu papá hace eso contigo, ¿sí? Yo en este caso, como es una figura cuidadora principal, sí te recomendaría una asistencia a terapia para que, si bien la situación no cambia a nivel, digamos, de esas agresiones o del problema que me comentas, súper complejo también con todo lo que es arriendos y demás temas económicos que se cruzan mucho a nivel sistémico y se explican también desde ahí. Yo más que decirte eso, te diría, esa herida tuya de no me cuidaron como deberían es la que tú debes sanar para tus futuras relaciones, ¿sí? Porque finalmente el vínculo que establecemos con nuestros cuidadores principales es el que replicamos con lo demás.